Con la lista de oradores, tiene la palabra la señora diputada Verónica Mato. Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, quiero agradecer a quienes llevaron a cabo la ardua tarea que implica la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, a los asesores de todas las bancadas y a los funcionarios. Por otra parte, señor presidente, nos preguntamos ¿en qué contexto el Poder Ejecutivo presenta esta rendición de cuentas? Que si bien dice poner foco en las personas, no queda claro en cuáles. Porque si recorremos los distintos tomos, nos encontramos con un discurso que no tiene su correlato en los números que presenta. Hay metas incumplidas y promesas electorales que no se traducen en acciones. El proyecto que se nos presenta no hace otra cosa que ampliar las brechas de desigualdad y recortar derechos. Los últimos datos de inflación se ubican por encima del 9% interanual, porcentaje muy por encima al rango meta definido por el Banco Central, lo que se traduce en un fuerte aumento del precio de los alimentos, carne, pan, cereales, leche, quesos, huevos y también en el transporte. La carestía, una vieja palabra que se utilizaba en un momento en el Uruguay, ha vuelto a ponerse en la boca de uruguayos y uruguayas. Y voy a dar un ejemplo porque algunos legisladores propinantes decían estas cosas que se dicen y que no son. Un ejemplo cotidiano, en la feria, una señora con aspecto, una señora que probablemente debe ser jubilada, pidiendo en los quesos, decía, cortame, pero cortame poquito, porque ahora no se puede. Ahora hay que comprar poquito. Y eso se ve en los distintos almacenes del país. Hay que simplemente recorrer, estar ahí, salir de los privilegios para ver qué es lo que sucede. Y nos preguntamos qué pasó con los salarios, ¿no? Las familias trabajadoras se empobrecen mientras esperan el famoso derrame de los sectores agroexportadores. Derrame que no llega. Tanto trabajadores como jubilados no han obtenido una recuperación salarial. Recuperación salarial que les permita equilibrar su poder de compra. Muy por el contrario, estamos frente a trabajos más precarios, con menos salario y con menos horas trabajadas, siendo los más afectados los jóvenes, las mujeres y las personas mayores de 45 años. Y nos preguntamos, señor presidente, ¿qué respuesta se da, por ejemplo, a la promoción de derechos de las mujeres, esta rendición de cuentas? Según informes, un informe de la economista Soledad Salvador para ONU Mujeres, las mujeres hemos sido las más castigadas por el desempleo, con un incremento mayor en el interior del país y principalmente en las localidades más grandes y también en las más pequeñas.
El desempleo afecta en mayor medida a las mujeres de los quintiles más bajos de ingresos y del interior del país. Atender la situación de las mujeres que han perdido su empleo durante la pandemia es sumamente relevante para superar el actual nivel de pobreza y acortando, por otra parte, esa brecha de desigualdad. También mejoraremos la situación de niñas, niños y adolescentes, ya que la mayoría de los hogares monoparentales son sostenidos por mujeres y las mujeres seguimos destinando mayor tiempo al trabajo no remunerado, a los cuidados. Lamentablemente, las promesas de autonomía económica quedan en papeles y no se ven plasmadas en políticas reales. Realmente, el Poder Ejecutivo pierde una hermosa oportunidad para direccionar el timón, para dar alternativas a este recorte de derechos. En estos 29 meses de gestión, el Gobierno se alejó del territorio. En estos 29 meses nos preguntamos, ¿dónde quedó el Mides de Casaballe? ¿Dónde está esa política social focalizada? ¿Dónde están las promesas de más seguridad? Hoy, a eso de las 17:30, los vecinos de Casaballe y Marconi se movilizaron pacíficamente bajo la consigna: en nuestro barrio y en todos los barrios, la vida vale. Al parecer, el Gobierno no escucha estos reclamos. La política de seguridad de enfoque punitivista, apadrinada por la Ley de Urgente Consideración, nos deja cifras alarmantes de homicidios. Y por otra parte tenemos al día de hoy 14.500 personas privadas de libertad sin la más mínima posibilidad de rehabilitación. No es posible pensar en una política de seguridad sin un anclaje real en la rehabilitación, sin un abordaje serio sobre las adicciones, sin aumentar la cantidad de cargos y las condiciones de trabajo en nuestras cárceles, tanto de funcionarios policiales como operadores y operadoras penitenciarios. Lamentablemente, señor presidente, esta rendición de cuentas no da respuesta a estos temas. El lunes pasado recorrimos la cárcel de mujeres, la unidad 5. La misma tiene un 175% de ocupación, de hacinamiento, 175%, violando cualquier tipo de normativa en cuanto a derechos humanos. Luego, el viernes, fuimos al penal de Libertad. Hay personas privadas de libertad allí que no salen al patio hace 6 meses. 6 meses.
Y uno de los mayores problemas es que no hay personal para la conducción. Estamos dejando a estas personas en esta situación porque no tenemos personal. No hay docentes en las cárceles uruguayas. Las cárceles uruguayas hoy son una olla a presión. La gente nos ruega poder estudiar, poder trabajar, asistencia en salud mental. Y como decía, son una olla a presión que no se resuelve con 2 o 3 parches que propone esta rendición de cuentas. Y esto a veces parece la crónica de una muerte anunciada, porque desde el presupuesto nacional se viene prometiendo más recursos. Y les recuerdo que se nos habló de inmuebles del Ministerio del Interior que se iban a vender. Y ahora se nos promete 2.000 plazas más sin definir un plazo, una fecha para su culminación. Yo les recuerdo que para 2024 las previsiones son de casi 20.000 personas privadas de libertad. Lo que se nos propone es querer tapar el sol con un dedo. Con respecto a los derechos de acceso a la justicia, esta rendición sigue desoyendo los pedidos presupuestales de los defensores de oficio, que tienen a su cargo casi el 90% de las causas penales, ampliando la brecha del acceso a la justicia de los que pueden pagar y de los que no. Tampoco da respuesta a fortalecer los juzgados de violencia basada en género. No hay fortalecimiento para género en el Ministerio del Interior. Y la retracción del Estado en territorio implica menos prevención, menos detección de riesgo y, por lo tanto, más violencia hacia las mujeres. Estas ausencias en la rendición de cuentas claramente pueden entenderse como signos de improvisación. Improvisación de la cual se encuentran ejemplos en todos los incisos. En muchas áreas no se han escuchado a los colectivos, demostrando la soberbia y el desconocimiento del trabajo acumulado de las organizaciones en este sentido. Y en efecto se modifica la ley de cine, la ley de migraciones, leyes que tuvieron participación de actores sociales en su creación e implementación, pero que por una extraña razón no fueron consultados. Escuchamos a varias delegaciones en la previa a esta votación manifestando asombro realmente al enterarse de que sus derechos se suprimían con una derogación o una modificación no consensuada, utilizando una rendición de cuentas para introducir cambios que bien podrían haberse abordado en el ámbito de una comisión. Y, señor presidente, ¿qué propone para el desarrollo de la cultura y los derechos culturales esta rendición de cuentas? Se nos habla
en la exposición de motivos de una vigorosa política a nivel cultural. Y por otro lado, se crea una agencia que deroga de un plumazo la ley de cine. Los recursos presupuestales destinados a cultura a través del MEC acumulan 24 millones de dólares de recortes en los 2 años de gobierno. No se abrieron los 6 centros culturales nacionales prometidos y se eliminaron 90 centros MEC. Los subsidios también tuvieron recortes, un 58% en el caso de la Federación de Teatro Independiente, un 32% la Comisión del Fondo Nacional del Teatro y la Academia Nacional de Letras. Se desmanteló una política cultural de cercanías como Centros MEC por los Centros Nacionales de Cultura, que en muchos casos solo vienen a dar nombres a estructuras ya preexistentes. La cultura tiene mucho que aportar en acortar las brechas de desigualdad y, lamentablemente, lo que vemos es a trabajadores y trabajadoras de la cultura y las artes totalmente precarizados. El 70% de las integrantes de los equipos de Centros MEC eran mujeres y en su mayoría de localidades del interior, donde la oferta educativa en el área cultural es sumamente escasa. Por otra parte, integrantes del Sindicato Uruguayo de Actores y de la Federación de Teatro Independiente reclaman por la reglamentación de la Ley de Teatro Independiente. Y como respuesta tienen un ministerio que mira para el costado a sus pedidos. No se da respuesta. No hay apertura al diálogo, señor presidente. No hay escucha, señor presidente. No hay escucha, señor presidente. El aumento de la brecha de desigualdad también se da en el acceso a la salud. ACE, con un número creciente de usuarios, tuvo un recorte presupuestal de 75 millones de dólares en el acumulado de 2020-2021. Esto se refleja en el notorio deterioro de la calidad de atención y en la dificultad del acceso. El gasto en medicamentos tuvo una caída de 37% en relación a 2019. Y le pregunto, señor presidente, ¿qué respuesta le damos a la ley de salud mental? Esa que no vamos a cumplir con las metas que se proponía. Y no cumplir con las metas es no cumplir con las personas. Finalmente, en el informe en mayoría, se cita una frase del presidente de la República y dice: a un país lo hace grande su gente. Nos preguntamos, ¿por qué esta rendición de cuentas mira para un costado, profundizando
las desigualdades, suprimiendo derechos y no dando respuestas a los problemas reales de nuestra gente. Esos problemas que no pueden esperar a las aguas calientes de los años electorales. Era todo cuanto tenía para decir, señor presidente. Gracias.